Gracias, presidente. Cuando terminamos la constituyente de 1991, estábamos convencidos que habíamos dado el paso de la democracia representativa a la democracia participativa. Que no iba a ser suficiente ya simplemente elegir cada 4 años a quienes iban a representarnos en los puestos del Ejecutivo o en los cuerpos colegiados, sino que establecíamos una serie de mecanismos que hacían que el poder del ciudadano pudiera seguirse ejerciendo a lo largo de los periodos en los cuales los elegidos en la democracia representativa cumplieran sus funciones. Sin embargo, hoy, 28 años después, porque vamos a cumplir 28 años o 27 años de la vigencia de la Constitución, diríamos que lo que se está usando de democracia participativa es marginal. Tal vez lo más importante que se está usando de la democracia participativa son los grupos significativos de ciudadanos avalando candidatos. Es casi que lo único que se está usando es relativamente de manera extensa, sobre todo en elecciones uninominales de alcaldes, de gobernadores, de presidente de la República. Del resto, es marginal o nulo el uso de los mecanismos de democracia participativa a lo largo de los últimos 27 años. Las consultas populares municipales para definir temas como el tipo de uso del suelo o la posibilidad de proyectos mineros o de otra naturaleza están sub iudice. Y en muchas partes se está diciendo que como el subsuelo es del Estado, del gobierno nacional, del Estado, no puede ser decidido solamente por los ciudadanos sin el visto bueno de ese gobierno nacional. Creo que el intento más importante de democracia participativa por la vía de consultas populares y referendos fue el que se hizo en 2003 durante el primer gobierno del senador Álvaro Uribe. Se propuso un referendo de 16 puntos y solamente una de las preguntas superó el umbral del 25% y fue aprobada. Pero hasta hoy ni una sola vez se había intentado una consulta popular del origen ciudadano, porque fueron los ciudadanos con su firma las que la posibilitaron, pero ni siquiera tampoco de origen gubernamental, ni una sola vez una consulta popular donde lo que se va a hacer es aprobar textos que van a ser obligatorios para hacer leyes que las desarrollen, se había usado en el país. Creo que buscarle las 5 patas del gato, que tiene solamente 4, para desacreditar la consulta es una mala idea. Ahora voy a señalar uno de los argumentos que he oído aquí, que no había oído antes, y que me parece que lo que están mostrando es una actitud política y no una actitud de fondo frente a la idea de que este Congreso le permita a los ciudadanos decidir que es de lo que se trata la democracia participativa. Creo que estamos ante una oportunidad muy importante. Puede que no nos guste la consulta, puede que no estemos convencidos de su bondad, pero es que aquí no vamos a decidir sobre su bondad o sobre su contenido. Vamos simplemente a permitir que los ciudadanos en las urnas decidan. En un rato importante, porque se necesita 1/3 de los miembros del censo electoral, que son 12 millones de votantes participando. Encontrarle la manera aquí de desacreditarla o de no permitirla es simplemente evitar que el ciudadano con su voto pueda ejercer esa democracia participativa que se ejerce en tantas partes del mundo. Aquí, para poner el último de los ejemplos, en Estados Unidos, contra leyes federales, en un gobierno, de todas maneras, en un país federal, se está aprobando cosas como el uso hasta recreativo de la marihuana por la vía de consultas populares. Las consultas populares en Europa, en Estados Unidos, en los países del primer mundo, son el pan nuestro de cada día sobre los más diversos aspectos de la vida pública. Y aquí nos da miedo que los ciudadanos vayan a decidir reducir el salario de los congresistas. Miren, aquí he oído todo tipo de argumentos, voy a hacer algunas consideraciones nada más. Empecemos por esa primera pregunta que 2 de los anteriores participantes han dicho que no se puede hacer en la consulta popular. Estaba leyendo aquí
El artículo 181 de la Constitución, a la que hizo mención, el artículo 187 de la Constitución a la que hizo mención el senador Galán, dice: la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año. Aquí no estamos reajustándola cada año. Aquí estamos diciendo cuál es el tope máximo que puede tener esa asignación y no más. No estamos haciendo el reajuste anual del 187 de la Constitución. Por lo tanto, la pregunta no es una pregunta que necesite la modificación del 187, sino que establece un techo para el salario de los congresistas, que es una cosa distinta al reajuste anual del salario que establece el 187 de la Constitución. O que no pueda ser sin el aval del gobierno. Bueno, el gobierno ya dio su aval. Yo tengo en mis manos una carta del Ministerio del Interior, un comunicado público expedido el día de hoy, donde dice: por eso, en el caso de la denominada consulta anticorrupción, teniendo en cuenta que los organismos electorales encontraron que ya se cumplieron con los requisitos legales, el gobierno considera importante que los colombianos y colombianas tengan la posibilidad de pronunciarse al respecto. El gobierno nacional, por mandato constitucional y su convicción sobre la importancia de la democracia participativa, apoya y promueve el uso de los diferentes mecanismos previstos en la Constitución para este fin, entre ellos obviamente esta consulta anticorrupción. O sea, si se necesitaba algún tipo de aval del gobierno para que pudiera modificarse algo que tiene que ver con salarios del sector público, lo está haciendo el gobierno al darle su aval a esta posible decisión. Si se votara positivamente ese primer punto de la consulta anticorrupción, el gobierno tendría la necesidad ahí sí de presentar el proyecto de ley en concordancia a lo que hubieran decidido los ciudadanos para que esa ley pudiera establecer el nuevo techo presupuestal de los congresistas. O sea, no se está tampoco evitando esa necesidad de iniciativa del gobierno una vez cumplido el proceso de democracia participativa. Porque aquí no están los textos completos de las leyes, está el contenido de las leyes que deben de ser desarrolladas en el año siguiente a su aprobación por parte del constituyente primario, que en este caso es el ciudadano. O decir que ya tenemos todos los pliegos tipos definidos. No, señor, no doy. Los pliegos tipos que se votaron aquí son solamente para proyectos de infraestructura. Y la pregunta tercera que se está proponiendo para la consideración de los ciudadanos es para todo tipo de contratación pública. Y senador Galán, que hay riesgos de que haya algún tipo de colusión si hay pliegos tipo. Mire, lo que necesitamos pliegos tipo es para evitar la manipulación de las licitaciones. Porque cuando hay manipulación de las licitaciones, no solamente hay corrupción, sino que hay corrupción y hay licitaciones con un solo proponente a diestra y siniestra, que es lo que está pasando en el país. Entonces, tener pliegos tipos, no solamente para la contratación de infraestructura, sino para toda la contratación y todas las licitaciones públicas, es algo que da un paso adelante y que todas las licitaciones, obviamente pliegos tipo. ¿Qué es lo que dice exactamente para que tengamos claro? Para la contratación pública, toda la contratación pública, no solamente lo que aprobamos en este Congreso, ahorita, en el semestre pasado, que todavía no ha entrado a regir siquiera, en julio entra a regir exactamente, que es para infraestructura, es para toda la contratación pública. Entonces sí hay un avance y no está hecho. O decir, oiga, decir en el recinto de este Congreso que el presupuesto se está definiendo en su desagregación, el presupuesto de inversión, en audiencias públicas. Hombre, eso lo define el ministro de Hacienda en secreto con los que votan los proyectos del gobierno. Decir eso en este Congreso donde todos somos testigos de lo que pasa y decir que eso ya está y que ya no es necesario. De las cosas más necesarias que hay es que sean audiencias públicas donde se decida cómo se desagrega el presupuesto para que eso no sea el pago del gobierno
a los votos de los congresistas por proyectos tan impopulares como puede haber sido el 19% de IVA. De manera que establecer esas audiencias públicas Cinco minutos más para el senador Navarro. Entonces decir que ya no se necesitan las audiencias públicas, porque aquí se está haciendo uso de un mecanismo transparente para la desagregación del presupuesto. Hombre, eso no puede ser una mentira más grande que una catedral, y no es nada más necesario si tenemos que la gente tenga confianza en cómo se maneja el presupuesto de inversión. Algo de eso se hizo en el primer año del gobierno del 2002 al 2006. A mi departamento, siendo yo en aquella época senador, fuimos con planeación nacional a hacer algún nivel de desagregación del presupuesto público de manera pública, de manera transparente, de manera participativa. Y eso no me pueden decir que ya está hecho y que por lo tanto es innecesario que la consulta pregunte al respecto. Y podríamos seguir diciendo que muchos de los argumentos son argumentos simplemente buscando que no se le dé la posibilidad a los ciudadanos de participar. Y estamos defendiendo eso, estamos defendiendo la democracia participativa, la democracia del siglo XXI, la democracia enriquecida, la democracia de los países desarrollados, que creemos también que Colombia tiene derecho a ese tipo de democracia. Como ya se me está acabando el tiempo, simplemente decirles que dar esa opción hoy o en la fecha que se determine es lo mínimo que puede hacer este Senado. Cuando hicimos las normas constitucionales, estábamos pensando en que no hubiera una dictadura del Ejecutivo o una dictadura de la participación, y por eso pasa por este Senado. Pero es un paso simplemente de trámite, un plazo en que el Senado lo único que debería hacer es decir, si hay 4 millones de personas que han apoyado esta consulta, lo que hay que hacer es permitirla y que sea el ciudadano el que diga la última palabra en las urnas, con una mayoría de votantes muy grande, que es un reto grandísimo para todos nosotros, pero es lo menos que esperaríamos que este Senado hiciera en bien de la democracia. Muchas gracias.